Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy feliz de verlos por acá. Vamos a ver quién se va a conectar para platicar un poquito de Human Design. En lo que se conectan, quiero primero que nada agradecerles a los que están aquí, a los que lo van a ver después. Y también quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron al pendiente de mí. Como escucharán, ya estoy mejor. Pero, bueno, quería conectarme con ustedes para platicarles de este workshop que ya lo vieron en mis historias, que quizá también ya lo vieron en el post, y si no lo han visto, cuando terminemos, corran a verlo, porque es sobre Human Design. ¿Y por qué quise hacerlo de esta herramienta? Yo tuve mi lectura de diseño humano o de Human Design el año pasado. Y para mí fue un antes y un después de tener esta lectura. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cuántas veces nos comparamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor? Sí, no sé, por ejemplo, yo me comparaba muchísimo porque había personas que trabajaban todo el día en un proyecto y yo papaloteaba todo el día, pero a la hora que lo tenía que entregar, pues lo entregaba. Y entonces entraba en esta comparación de decir, bueno, pues, ¿qué carambas están haciendo que no terminan? ¿No? O lo estaré haciendo mal. O ¿qué hay de diferente, ya sea en ellos o en mí, que trabajamos y funcionamos diferente? Entonces, cuando tuve mi lectura de Human Design, reconocí que mi energía, pues es una energía que observa. Reconocí también que es una energía que requiere descansar. Yo no descansaba y terminaba súper drenada, porque no conocía esto. O, por ejemplo, también, no sé, de chiquita quizá mi mamá me metía a estudiar muchísimo tiempo y pues yo me quedaba dormida y claro, cuando llegaba y me veía dormida, ¿por qué estás durmiendo en lugar de estar estudiando? Sin embargo, sabía las respuestas. Entonces, Human Design es conocido como la ciencia de la autenticidad o la ciencia de la diferenciación, porque lo que yo les comparto a las personas que han elegido su lectura conmigo es, si físicamente no hay nadie igual a nosotros, porque aunque tengamos gemelos idénticos, pues hay uno que tiene los ojos más grandes, otro que los tiene más chiquitos, quizá el cabello más claro, o sea, hay diferencias porque energéticamente íbamos a ser igual. Entonces, esta herramienta nos ayuda a reconocernos como los seres individuales que realmente somos. Por ejemplo, en una casa donde hay 2 hijos, pues quizá los papás los obligan a comer a la misma hora, no pueden estudiar con música o no les dicen nada con la música y entonces la música taladra a un hermano, pero el otro le funciona para digerir la información. Entonces esa es la magia de Human Design, porque habla desde ¿cómo soy yo como energía? Hay 5 diferentes tipos de energía, que quien ya descargó su chart pues tiene un poquito más de información. Generador, generador manifestante, proyector, yo soy proyectora, reflector o generador manifestante. Entonces, cada uno de los tipos de energía es diferente. Sin embargo, puede haber muchos proyectores en la familia y cada uno de ellos es diferente también. ¿Por qué? Porque dentro de Human Design, lo primero que ustedes van a ver son cuadrados, rombos y triángulos. Esas formas o figuras geométricas son nuestros centros, son nuestros chakras. Que yo lo tenga en un color o que yo lo tenga sin iluminar significa algo. Por ejemplo, el centro de hasta abajo, que es el centro raíz, es un centro de presión. Entonces, si yo lo tengo iluminado, definido, quiere decir que yo puedo reconocer que la presión se genera dentro de mí. Pero si yo no lo tengo definido o coloreado, amplifico la presión de los demás y entonces estoy en friega todo el día y estoy agotada. Entonces, la invitación es que podamos salir con estas herramientas que son súper fáciles, porque literal es así como llegamos al planeta, dejar de salir
condicionamiento en el que hemos estado viviendo durante muchos años y empezar a reconocernos, empezar a reconocer que esa presión no es mía o que esa emoción no es mía, porque igual hay muchas emociones que absorbemos como si fueran nuestras y creemos que son nuestras y no sabemos qué hacer con ellas. Cuéntenme cómo van. Discúlpenme, creo que voy a tener que toser un poquito. ¿Les va haciendo sentido? O por ejemplo, algo que les he compartido también un montón es, ¿va a quedar grabado? Sí, el live va a quedar grabado, no te preocupes, Nora. Algo que también pasa un montón es en las parejas. Por ejemplo, aquí en casa yo soy proyector y mi pareja es generador. Entonces los generadores son personas que les cuesta trabajo cuando les haces preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué quieres comer? Te dicen, la madre, ¿saben? O sea, no sé, porque de verdad es algo que no saben contestar. Entonces, con esta información, en lugar de pelearte con la persona y decirle, ¿cómo que no sabes qué quieres comer? Le preguntas, ¿quieres A o quieres B? ¿Y qué vamos a ver en este taller? Es un taller de 2 días online para que ustedes lo puedan ver las veces que quieran. Y si no se pueden conectar, lo puedan ver a su tiempo, no pasa nada. Sí, claro. Vamos a ver los tipos de energías, que como les decía son 5. Vamos a ver también qué pasa cuando estoy siendo yo y qué pasa cuando no estoy siendo yo como tipo de energía. ¿Qué pasa si yo tengo un centro iluminado o no lo tengo iluminado? ¿Y qué pasa también con los perfiles? Los perfiles son como estos disfraces con los que llegamos a la vida y nos presentamos ante las personas. Hay una parte de nosotros que está consciente y hay una parte de nosotros que está inconsciente. ¿Y cómo se saca el perfil? El perfil son los numeritos que están hasta arriba, donde hay millones de numeritos, y no se preocupen porque les voy a subir un post también para que lo puedan ver. Pero todo eso en conjunto, lo que quiero yo compartirles es que ustedes tengan las herramientas básicas para reconocerse a ustedes, pero que también puedan reconocer a las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos tenido una lectura de diseño humano, no sabemos ni siquiera qué es Human Design. Y pues quizá a veces digo, oye, invertir en una lectura para mí, pero somos 10 en la familia. Entonces quizá con esto puedes obtener un poco más de información. Y ya si tú quieres tener una lectura para ti, claro que me va a dar muchísimo gusto dártela. Sin embargo, ya tienes las bases, ¿no? O sea, ya sé cómo soy yo, ya sé cómo funcionan mis hijos, ya sé cómo funcionan mis compañeros de trabajo o mi jefe también, ¿no? O cómo funciona mi marido, o cómo funciona mi mamá. Porque ¿cuántas veces, y sean conscientes de esto, nos peleamos con todas las personas que tenemos alrededor? Y nos peleamos por cosas súper bobas, como por ejemplo, no sé, los proyectores. Los proyectores somos personas que estamos hechas para descansar un montón. Sin embargo, al yo tener muchos generadores a mi alrededor, absorbo esa energía de los generadores, de literal generar. Si yo no hago una pausa y observo cómo yo me siento siendo yo, que cuando un proyector está siendo proyector se siente exitoso. Si yo no me siento exitosa, sino al contrario, me siento amargada, enojada, no estoy siendo yo. Entonces me hago un poquito para atrás y reconozco que esa presión no es mía, que esa presión la estoy recibiendo de las personas que están a mi alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme más yo me voy analizando, puedo reconocerme. Y entonces cuando yo me empiezo a reconocer y cuando yo estoy como alineada conmigo, todo fluye mucho más fácil. Y todo es todo. Desde el lugar en el que estoy, pero cómo fluyo con las relaciones, pero el dinero también, ¿no? Porque entonces imagínense, una persona siendo proyector que está absorbiendo toda la energía de generar, que tiene a su alrededor, que no descansa, va a estar drenada todo el tiempo, va a estar amargada y va a mandar a la fregada
trabajo, pero relaciones, pero personas, pero sesiones. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es descansar. Entonces la idea es que podamos reconocernos a nosotros mismos y podamos reconocer a las personas que están a nuestro alrededor, porque nos hacemos erróneos. Nos hacemos erróneos porque justo lo que les decía hace rato, cuando empezó el live, o sea, pues yo veía a la gente del trabajo y decía, pues, ¿qué tanto hacen? ¿Tendría yo que estar trabajando? ¿Y por qué no estoy haciendo nada? Y entonces me subía a su tren de la presión y pues ahí les contaba cómo acababa. Entonces lo que vamos a ver es eso, vamos a ver cuáles son los tipos de energía, el reconocer cuando estoy siendo yo y el reconocer cuando no estoy siendo yo. Vamos a ver también los perfiles, los centros y algo que se me hace súper interesante también es que justo lo que les decía, que vamos a poder entender un poquito más a las personas para nosotros, ¿no? O sea, a las personas que están cercanas a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros hermanos, a nuestros papás, porque reconozcan esto, ¿cuántos se pelean en casa porque no nos saben contestar algo? ¿O cuántos se pelean en casa de ¿cómo que no te has bañado? ¿Cómo que has dormido todo el día? Pues qué tal que es una energía que requiere descansar. O, por ejemplo, cuánto también de repente, pues, no sé, regresando a los centros, si tú tienes el plexo solar, que es el centro de las emociones, lo tienes iluminado, tienes la capacidad y la habilidad para voltear a ver tus emociones y abrazarlas. Alguien que no lo tiene iluminado, como es mi caso, pues me preguntan, ¿por qué lloras? Y yo digo, pues no sé porque no reconozco esas emociones. Una persona que lo tiene iluminado es una persona que reconoce sus emociones y que las voltea a ver. Entonces, imagínense el espacio de alguien que no reconoce sus emociones y que se hace errónea por no saber por qué llora, ¿saben? Entonces, pues sí, muchas veces me preguntaban, ¿por qué llora? No sé por qué lloro. Y entonces me enojaba, porque no podía contestar esto. Pero no podía contestar esto porque no lo sé. Auténticamente no lo sé. Entonces imagínense que podamos tener estas herramientas, o para aquellas personas que tengan también que sean empresarios, microempresarios, entrepreneurs, que tengan gente a su cargo y que puedan reconocer cómo es la energía de las personas que trabajan con ustedes. O sea, imagínense que tengan a un, no sé, asistente que sea, o a un community manager, se me vino ahorita, que sea proyector y ustedes sean generadores o generadores manifestantes. La van a querer trabajando 24/7 y esa persona es una persona que necesita descansar. Entonces, si tú ya sabes que es una persona que requiere descansar, puede que tengan como diferente horario de trabajo y no le estés escribiendo todo el día. Pero eso es algo que no sabemos porque no tenemos esta información. Y la idea es que tú puedas tener esta información a la mano, la puedas tener a la mano y sea como mucho más fácil. Justo aquí me pregunta Yoli, y los que tenemos el centro G y el root no iluminado, el root o raíz es un centro de presión. Y el centro G es el centro que habla de la autenticidad. Entonces, por ejemplo, justo lo que vamos a platicar es los condicionamientos de los centros iluminados y sin iluminar. De la raíz les comentaba que ustedes pueden ver cuando alguien lo tiene sin iluminar, la raíz, pues tú puedes sentirte presionada todo el tiempo. Yo también lo tengo sin iluminar. Entonces, la idea es que todo lo que no está iluminado o definido, lo amplificamos. Entonces tú puedes amplificar la presión y creer que tienes que estar en chinga todo el tiempo. Entonces, si tú te haces un poquito para atrás y analizas, puedes ver cómo están las olas de presión y subirte a la ola que sea mejor para ti. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, Yoli, o a las que están conectadas aquí, que tú estás súper tranquila en tu casa. Y entonces llegan tus hijos, tu marido, tu mamá, la muchacha, quien tú quieras. Y está estresada, ¿no? Porque el camión la dejó, el marido tuvo una junta espantosa, pero los hijos les fue súper mal en la escuela.
Y como no reconoces esa presión porque no es tuya, entonces te presionas y ahí te encargo, o sea, a mí me pasaba, ¿no? O sea, yo estaba súper tranquila en la casa y llegaba Pepe estresado y sacaba las papas. ¿Y quién cree que se las acababa? Yo. ¿Por qué? Porque no tengo ese centro definido, entonces no reconozco la presión dentro de mí. Pero si estoy fuera, esa presión me puede ayudar a mí para que cuando yo necesite sacar algún proyecto, me presiono un poco, uso esa presión a mi favor y lo termino mucho más rápido. Ajá, entonces eso es lo padre de este workshop y de tener una lectura más adelante si así lo quieren, pero de este workshop es entender que todo nos condiciona, ¿no? Nos condiciona el ambiente, nos condicionan las creencias, nos condicionan nuestros papás, pero en la escuela, pero en el trabajo, ¿saben? Entonces hemos vivido durante muchos años condicionados y sintiéndonos erróneos porque funcionamos diferente. Entonces, en el momento en el que yo reconozco que físicamente no soy igual a nadie y energéticamente menos, y que tengo esta herramienta justo como dice Yoli, ¿no? Ah, sí, ya reconozco que no genero esa presión dentro de mí, pero que me funciona para que cuando necesito sacar algo, me subo a ese tren de la presión, lo saco y me bajo, no me quedo. O por ejemplo, el centro G, que es el centro de la autenticidad, ese, por ejemplo, para una persona que lo tiene definido o coloreado, es una persona que sabe quién es. Y alguien que no lo tiene definido es una persona que de repente se puede sentir errónea porque recibe como toda pues, la autenticidad de los demás y le cuesta trabajo definirse. Entonces, para alguien que no lo tiene iluminado, la invitación es irse quitando esas etiquetas, pero funcionar desde lo que sí te sirve. Y algo que está padrísimo de Human Design también es que hay cosas que tenemos en el inconsciente y hay cosas que tenemos en el consciente. Imagínense la película de Soul. Si alguien la vio por aquí, me quiere decir yo, está padrísimo. Antes de que el almita se aventara a la tierra, traía un sticker. Y entonces ese sticker son como sus características. Nosotros, antes de llegar a la tierra, agregamos a nuestro avatar ciertas características, pero esas otras características se agregaron 88 días antes de que naciéramos, que es cuando se crea el neocórtex, que está acá. Entonces hay muchas cosas que tenemos en el lado consciente y hay muchas cosas que tenemos en el lado inconsciente. Y en el lado inconsciente es, por ejemplo, no sé si les ha pasado que alguien les dice, oye, es que cómo haces, no sé, una venta por Amazon. Y tú dices, ay, es que es súper fácil. O sea, sí es súper fácil para ti, porque quizá lo tienes en el inconsciente y es algo que haces. Pero hay personas que lo ven de ti y entonces esa es una habilidad que tú ya tienes. Entonces la invitación aquí es que pues conozcamos un poquito más de la herramienta, que nos adentremos un poquito, pero que esta herramienta nos va a ayudar muchísimo para saber cómo funcionan las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y entonces, pues así como les decía, ¿no? Que si nos peleamos con los generadores porque no nos pueden contestar, pues ya no me tengo que pelear porque no me van a poder contestar. Les hago una pregunta binaria, ¿no? Y entonces es mucho más fácil. O reconozco que una persona que es proyector, pues quizá va a haber días que no va a trabajar o que va a trabajar un par de horas. Pero eso no quiere decir que no sea productivo. ¿Por qué? Porque los proyectores están aquí para guiar, ¿no? Y ellos son súper prácticos. Entonces quizá cuando necesitamos practicidad nos conviene o nos convendría tener un proyector al lado. O un manifestante, que es una persona que genera ideas constantemente y que muchas veces se las guarda y no las comparte. Entonces, aprender a compartir las herramientas sin tener que cambiarlas, ¿no? Porque no es lo mismo que yo les diga, voy a hacer un pastel de red velvet y que alguien me diga, ponle nuez, sí, pero ponle chocolate blanco. O sea, no, es simplemente voy a hacer un pastel de red velvet quien quiere. Y entonces las personas que quieran de ese pastel van a llegar a mí. Y vamos a platicar también de los tipos de auras, porque cada
cada tipo de energía tiene un tipo de aura diferente. Hay energías que son más penetrantes, hay energías que son selectivas, hay energías que son que atraen mucho más energías. Entonces el reconocer cómo es esa aura que yo tengo, que ahí sí depende de cada tipo de energía, y poderla usar a mi favor. Reconocer cómo reacciono siendo yo, y reconocer cómo reacciono no siendo yo. Vamos a platicar también del tipo de autoridad, y el tipo de autoridad es cómo yo respondo ante situaciones. Si yo, por ejemplo, tengo autoridad emocional, quiere decir que me conviene estar en un estado neutral de emociones para poder contestar. O si yo tengo autoridad sacral, pues mi sacro literal me va a decir si sí o si no, que para quien conoce las herramientas de Access Consciousness, los generadores y los generadores manifestantes, pero sobre todo quien tiene energía, quien tiene autoridad sacral, pues puede contestar muy fácil con su ligero y su pesado, que eso es algo que yo también me hacía errónea, porque decía, a mí me cuesta contestar qué es ligero y qué es pesado para mí. O sea, yo puedo percibir muy fácil el ligero y el pesado de los demás, pero lo mío me cuesta. Entonces, en Human Design reconocí que pues me cuesta porque no tengo el sacro iluminado, y eso no quiere decir que sea igual para todos, porque recuerden que cada uno funciona diferente. Entonces, la invitación aquí es que podamos tener las bases de una herramienta que es súper práctica, de una herramienta que maneja un chorro de herramientas a la vez, porque trabaja con los chakras, trabaja con la cábala, trabaja con el I Ching y trabaja con la astrología, y en conjunto todo ese chart que te da eres tú. Entonces no va a haber como nadie igual a ti, porque lo que les decía, o sea, si físicamente somos diferentes, energéticamente pues mucho más. Entonces lo que quiero compartirles, y que de verdad me llena de emoción y me va a dar muchísimo gusto verlos ahí, es compartirles esto, para que se dejen de hacer erróneos, para que tengan toda la información, al menos la base, y ya si después quieren tener su lectura, la tenemos, pero que tengan un primer acercamiento, porque es muchísima información, ¿no? O sea, tú ves un chart y dices, what the fuck, ¿qué es esto? ¿No? O sea, sí está padrísimo, pero ¿qué hay? Y entonces Human Design es muchísimo más profundo, pero este es como la base para que tú te puedas identificar contigo, para que puedas identificar a las personas que están a tu alrededor, para que con esto puedas empezar a conectar cómo es que eres tú, cómo es que no eres tú, cómo es que te estás condicionando, por ejemplo, con las emociones y los centros, pero cómo te dejas de condicionar, ¿no? Y entonces que también puedas ver a las personas de tu alrededor, y sobre todo que lo tengas para ti. Porque este es un workshop que se va a quedar grabado para que tú lo tengas a la mano y digas, ya entendí por qué mi hijo está durmiendo tanto. Ya entendí por qué mi esposo no me sabe contestar porque está triste. Y así. Sorry, I'm not sure about that. Perdónenme, Alex habló. Y así sucesivamente. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? Recuerden que esto es para ustedes, ¿eh? El workshop va a ser el 9 y el 10 de noviembre, de 7 a 9 de la noche, hora México. La inversión es de 1,777 pesos, la verdad es que es un súper regalo. Lo van a tener para que ustedes lo puedan ver las veces que ustedes quieran. Si no están ese día, no importa, ahí se va a quedar. Nora, no te preocupes, ahí va a estar grabado para que lo puedas ver cuando tú quieras. Como les decía, vamos a ver los centros, los tipos de energía, las autoridades, los perfiles, y esto es algo que les funciona tanto para ustedes como para las personas que estén a su alrededor. Entonces, esa es la información en general. Les voy a dejar el live para que lo vean si no lo pudieron ver. Y ya saben que cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan, ahí estoy para ustedes.
Y pues me va a encantar verlos para compartirles la magia de Human Design, tener la introducción y aprender, ¿no? Sobre todo aprender de nosotros, dejarnos de hacer erróneos, dejarnos de comparar, que eso es súper importante, y abrazar nuestra autenticidad. Espero verlos por ahí. Muchísimas gracias a los que se conectaron y a los que se lo van a ver después. Les mando un beso y un abrazo grande y cualquier cosa, aquí estoy para ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan bonita semana. Bye.